Buenos días. Hoy voy a presentar una parte de la etapa 4. Es cómo calcular el pH a partir de la concentración de iones hidroxilo para después concluir si es ácida o base. La escala del pH para disoluciones acuosas se basa en el conocimiento de que el agua pura proporciona iones hidrógeno y iones hidroxilo. Esto debido a su ionización. Y se representa de la siguiente manera que está ahí en la pantalla. H2O pasa a H más OH, que es el hidrógeno más hidróxilo. Y ahí puse que el pH más el pOH, o sea, los iones de hidrógeno más 7 iones de hidrógeno más 7 iones de hidróxilo son los 14 niveles, podría decirse, de la escala. El grado de ionización del agua es muy bajo, por lo que la concentración de iones es muy pequeña. El valor del agua pura es de 0.000010 molar. Esto en forma exponencial sería 1 por 10 a la menos 7. Ya que quedó esto listo, ahora las fórmulas serían H es igual a 1 por 10 a la menos 7, fórmulas para sacar el pH. Y OH, que es el hidróxilo, es igual a 1 por 10 a la menos 7, o sea, igual. Cuando se disuelve en agua un soluto ácido, se aumenta la concentración de iones hidrógeno y bajan los iones hidróxilo, y la solución sería ácida. Si fuera al revés, que la concentración de iones hidrógeno es baja y es alta la de hidróxilo, sería una base. En algunos casos pasa que si el soluto no proporciona iones hidrógeno ni de hidróxilo, sería una disolución neutra. Para encontrar el pH fácil existen dos fórmulas de hacer. Es pH es igual a menos logaritmo entre paréntesis H, y ahí vamos a meter, aquí en la H vamos a sustituir por 1 por 10 a la menos 7. O la otra sería pOH es igual a menos logaritmo entre paréntesis OH. Es lo mismo. Se sustituye el OH por 1 por 10 a la menos 7. Ahora vamos a poner ejemplos. Un ejemplo es: calcula el pH de una disolución donde la concentración de iones es H es igual a 1 por 10 a la menos 4. Bueno, usamos la fórmula que acabamos de hacer y tenemos menos logaritmo por 1 por 10 a la menos 4. El resultado sería 4. O sea que el pH sería 4. Y ya sabemos que es una disolución ácida. Ahora la segunda sería: si yo tengo una disolución de iones hidróxilo de 0.00010 molar, ¿cuánto es el pH? Para esto tenemos que utilizar la fórmula del pOH. Es menos, pOH es igual a menos logaritmo entre paréntesis 1 por 10 a la menos 6. Y sería 6. O sea que nuestro pOH sería 6. Pero como nos están pidiendo el pH, hacemos la fórmula que está aquí. pH más pOH es igual a 14. O sea, sumamos pH más pOH es igual a 14. Pero como ya sabemos que el pOH vale 6, es pH más 6 igual a 14. Ahora solo restamos pH es igual a 14 menos 6 y el pH sería 8. O sea que sería una disolución base. Y eso es todo. Soy Graham y
a mí me tocó la parte de lo que es los compuestos orgánicos y lo que es la nomenclatura de los alquenos. Primero, sobre los compuestos orgánicos, tenemos que todos los compuestos orgánicos son y se caracterizan por tener carbono en sus moléculas. También esto se les conoce como compuestos del carbono y además del carbono, los compuestos orgánicos contienen o pueden contener hidrógeno y forman enlaces de carbono-carbono y carbono-hidrógeno. En varios de estos, en varios de estos casos, estos también pueden contener oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo y alguno que otro halógeno. Estos también pueden unirse fácilmente entre sí gracias a las propiedades que tiene el carbono y este acto se le conoce como la concatenación y también el carbono puede desarrollar esqueletos básicos en todos los compuestos orgánicos. Una forma de que, si queremos representar simbólicamente a los compuestos orgánicos, podemos utilizar tres tipos de fórmulas. Lo que es la fórmula molecular, la cual esta nos indica el tipo y número de átomos que constituyen a esta molécula. También podemos utilizar la fórmula desarrollada. Esta nos describe las uniones entre los átomos que constituyen el compuesto. Y por último, la fórmula que podemos usar es la semidesarrollada o condensada. Esta es una variación de la desarrollada y nos describe las uniones entre carbono y carbono, agrupando los hidrógenos de cada uno de ellos. Como parte de algunos compuestos orgánicos, los cuales se pueden presentar de forma natural o sintética, nos podemos llegar a encontrar o tener a los carbohidratos, los lípidos, a las proteínas, los cuales pues, forman parte de nuestro organismo, siendo algunos compuestos orgánicos, o ejemplos de estos también. Como algunas características de los compuestos, tenemos que ellos, o la mayoría de ellos, son combustibles, pueden formar estructuras complejas de alto peso molecular, tienen son pocas soluciones de compuestos, pocas soluciones de sus compuestos se ionizan y conducen la corriente eléctrica, se descomponen fácilmente por el calor, etc. También estos mismos pueden clasificarse en dos grandes grupos, los cuales son los hidrocarburos, siendo los compuestos solamente conformados por carbono y hidrógeno, y los derivados de hidrocarburos, los cuales son los compuestos en los que uno o más hidrógenos de la cadena han sido reemplazados por halógenos como el flúor u otros. Para la nomenclatura de alquenos, pasando esta, primero tenemos que su fórmula general sería CnH2n. Luego, si queremos nombrar los alquenos, se aplica la regla del IUPAC, la cual, siguiendo sus reglas, su primer paso es seleccionar la cadena más larga dentro de su fórmula, luego indicamos sus radicales y su posición en la cadena, y ya pasaríamos a formar el nombre indicando la primera posición del o de los radicales. Estos se nombrarán en orden alfabético, y enseguida pondremos el número que indica la posición de su insaturación. Y por último, para finalizar las reglas, pondremos el nombre de la cadena principal. Y por último también, como no estamos hablando de alquenos, cuando queramos usarlos o verlos como tal, la terminación de ellos será en eno. Su terminación de cuando lo usemos será eno. Algunas de sus propiedades físicas pueden ser el estado físico, los cuales principalmente se presentan en forma de gases. Luego, para sus solubilidades, pueden ser solubles en disolventes no polares de naturaleza orgánica. Y por último, en sus puntos de ebullición y fusión aumentan al incrementar el número de carbonos en las moléculas lineales. Y una reacción característica de los alquenos es la hidrogenación. Y ya por último, como para terminar, damos ejemplos de los alquenos, que de estos pueden ser los más comunes, que sería el eteno, el propeno, el micreno, el licopeno, etc. Esto sería todo de mi parte. Hidrocarburos aromáticos. El benceno es la base de los compuestos aromáticos, es decir, toda sustancia que en su estructura contenga cuanto al menos un anillo bencénico es un compuesto aromático. Estructura del benceno. La fórmula molecular del benceno es carbono 6, hidrógeno 6. Los 6 átomos de carbono forman una estructura hexagonal y se unen entre sí con 3 enlaces sencillos.
alternados con 3 dobles, como se puede mostrar a continuación en la diapositiva. Los electrones que conforman los dobles enlaces no se encuentran fijos en una posición, sino que están en constante movimiento. A este proceso se le llama resonancia. Esta estructura le da gran estabilidad a los dos enlaces, contrario a los alquenos alifáticos, ya que en ellos la doble ligadura se rompe fácilmente en las reacciones de adicción. Los hidrocarburos aromáticos son aquellos donde uno o más hidrógenos del anillo bencénico son sustituidos por un radical hidrocarbonado. Algunos ejemplos son el tuleno y los xilenos, muy utilizados en la disolución en disolventes industriales. Aquí se puede ver cómo son orto, meta y para. El orto es cuando son vecinos, el meta es cuando están alternos, que tienen espacio de uno, y el para es cuando están en polos opuestos. Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos están constituidos por dos o más anillos bencénicos unidos o fusionados. La mayoría de estos compuestos son cancerígenos. Aquí están algunos ejemplos, como son el naftaleno, acetaftileno, acetafteno, etc. Propiedades físicas de los hidrocarburos aromáticos. El olor. La mayoría de estos tienen un olor muy fuerte y la mayoría son tóxicos. Su estado físico es que son líquidos si tienen 12 átomos de carbono, y si los sobrepasan de 12 átomos de carbono son líquidos. Derivados del benceno. Los derivados del benceno se forman cuando los hidrógenos del anillo bencénico se sustituyen por otros átomos diferentes a él y que tengan electrones para compartir con los átomos de carbono en una reacción llamada sustitución. Los principales heteroátomos que forman los derivados del benceno son el oxígeno, nitrógeno y los halógenos, fósforo, cloro, bromo. Nomenclatura del benceno. Se nombra primero el sustituyente y luego se agrega la palabra benceno. Algunos ejemplos son los siguientes: el bromobenceno, nitrobenceno, hidroxibenceno y aminobenceno. Algunos derivados mono sustituidos se conocen más por su nombre común, como es el caso del fenol y anilina. Y algunos ejemplos de las nominaciones de los derivados del benceno son los que se muestran a continuación en la pantalla: diclorobenceno, M-diclorobenceno, etc. Conclusión de parte del equipo, tenemos que en esta unidad de aprendizaje aprendimos que es una reacción química, que básicamente es el proceso de transformación de la materia. Y hay varios tipos de reacción, las cuales son de síntesis, descomposición, desplazamiento simple y desplazamiento doble. Pueden ser también endotérmicas o exotérmicas. Aprendimos cómo se efectúa el método por tandeo y también aprendimos a cómo calcular la molaridad. ¿Y qué es una disolución acuosa? Que básicamente son aquellas donde el agua es el disolvente y por lo tanto es el componente que se encuentra en mayor proporción. También aprendimos las diferentes teorías ácido-base según los diferentes científicos, los cuales los científicos son Arrhenius, Brownstein y Lowry y Lewis. Y aprendimos a calcular el pH de una disolución. Y como ya sabemos, se considera ácida cuando su pH es menor que 6 y neutra cuando su pH es de 7 y básica cuando su pH varía del 8 al 14, claro, en un papel hidróneo. Y por último aprendimos sobre los compuestos orgánicos, que básicamente el compuesto orgánico es un compuesto químico que contiene carbono formando enlaces de carbono a carbono o carbono-hidrógeno. Y sobre las nomenclaturas de los alquenos que se caracterizan por la presencia de dobles o triples enlaces, la fórmula molecular del alqueno es CnH2n. Y los derivados del benceno con las reglas IUPAC, IUPAC. Y con esto terminamos el primer integrador de aprendizaje de parte del equipo y les agradecemos su atención. Muchas gracias.